Buenos días. Hoy vamos a empezar entonces a ver los sistemas de impresión convencionales. Para esto, primeramente vamos a ver qué tenemos que saber cuando terminemos de estudiarlos a cada uno, qué tenemos que conocer sobre cada uno de los mismos, ¿sí? Entonces, vamos a ver una guía para el estudio de los mismos. En realidad después vamos a ver en cada uno de ellos que no seguimos un orden taxativo, pero sí al final de cada uno de los sistemas de impresión que vamos a ver, vamos a poder dar respuesta a cada uno de los ítems que va a aparecer en esta guía. Entonces, para empezar, vamos a plantear algo que conocemos, o sea, siempre tenemos que tener nuestro norte, nuestros puntos cardinales, se podrían decir, en la gráfica, que son los elementos de la impresión, ¿sí? Son temas que van a recorrer absolutamente todos los estudios que hagamos. La forma impresora, ¿qué más? Soporte, tinta y presión, ¿sí? Estas cuatro categorías, estos cuatro elementos, son los que nos guían también en el estudio de los sistemas de impresión. Bien. ¿Qué me va a decir la forma impresora o con qué está relacionada la forma impresora? Y bueno, en principio está relacionado con el principio de impresión, ¿sí? Que tiene el sistema. Esto lo vimos al final de la clase pasada, los principios de impresión. Y para que esta guía sea práctica, vamos a dar un ejemplo de un sistema de impresión que ya estudiamos. ¿Cuál es el sistema de impresión que estuvimos viendo durante 3 clases? El sistema de impresión tipográfico, ¿sí? ¿A qué principio de impresión responde el sistema de impresión tipográfico? Impresión en relieve, o sea, las zonas impresoras están por encima de las zonas no impresoras. Y acá lo vemos. Vemos cómo los textos sobresalen e incluso las imágenes en los clichés también sobresalen respecto del resto de la forma impresora. ¿Qué otra cosa tenemos que analizar o tenemos que saber? Es un conocimiento interesante porque los sistemas de impresión no surgen de la nada, sino de la evolución de la actividad. En este caso, los antecedentes históricos de absolutamente todos los sistemas de impresión en la actualidad tienen origen en técnicas que en su momento fueron sistemas de impresión comerciales, hoy día están relegados a técnicas de grabado artístico, ¿sí? En el caso de la tipografía o del sistema de impresión tipográfico, el antecedente histórico era la xilografía, ¿sí? El tallado de la imagen en madera, como lo vemos en esta fotografía, ¿no? Las zonas impresoras están por encima de las zonas no impresoras. Eso es lo fundamental. El antecedente histórico, la técnica de grabado, responde al mismo principio de impresión que el sistema que estemos estudiando.
¿Qué más respecto de la forma impresora? Tenemos que poder describirla materialmente, ¿sí? Materialmente. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la forma impresora tipográfica? La forma impresora tipográfica es la rama tipográfica, compuesta es un marco metálico de hierro de fundición rectangular, dentro del cual se posicionan todos los elementos de impresión, tanto los que sean textos como los que sean imágenes no textuales. ¿En forma de qué? En forma de cliché o grabados tipográficos. Bueno, esto es la descripción de la forma impresora. También en la forma impresora tipográfica va a haber elementos de sujeción o los elementos que mantienen las distintas imágenes en su lugar, que eran los bloques y las cuñas. Bueno, esto sí hay que saberlo. ¿Qué más? Obtención de la forma impresora. Bueno, también hablamos bastante en el sistema tipográfico sobre cómo se obtienen las formas impresoras. Por un lado vimos todo lo atinente a la composición de los textos, ¿no? De la composición manual a las composiciones mecánicas, la linotipo, y después la fotocromía. En el caso de las imágenes también, desde la incorporación de imágenes posterior a la impresión, como después la aparición del cliché, primero pluma y después autotípico para la impresión entonces en conjunto de textos e imágenes que no fueran textuales. En la actualidad en los sistemas hablamos de imágenes en general, en la cual incluimos también a los textos. También vamos a ver o nos interesa conocer dónde o cómo se ubica la forma impresora en la máquina impresora. En este caso, ¿sí? La forma impresora en una máquina impresora tipográfica va ubicada en la platina. Por ejemplo, en este caso, en una máquina Minerva, ¿sí? La platina es vertical e inmóvil. En una máquina plano cilíndrica, la platina es horizontal y tiene movimiento alternativo. Eso lo habíamos visto también. Bien, sobre soportes de impresión, ¿qué tenemos que conocer? Bueno, ¿qué materiales o soportes imprime el sistema? ¿Y qué características o propiedades tiene? ¿Está bien? Eso nosotros lo estuvimos viendo, el tema soportes, y entonces cuando veamos cada sistema vamos a poder decir qué materiales imprime. En el caso del sistema tipográfico imprime papeles, cartulinas y cartones. En cuanto a formatos, si vienen a pliego o bobina, ¿qué vimos? Que el sistema tipográfico, por ejemplo, en las Minervas, se imprimía únicamente a pliego y en pequeño formato. En las planocilíndricas a pliego y se podía imprimir hasta grandes formatos. Y en las rotativas se imprimía a bobina, ¿no? O sea, vean cómo todo esto lo podemos contestar para el sistema tipográfico. ¿Qué productos gráficos imprimen? Bueno, si hablamos del sistema tipográfico, en la actualidad es de muy poco uso. ¿Qué imprime en el sistema tipográfico? Generalmente está relegado al tipo de tarjetas personales o tarjetas de eventos familiares o de eventos de relativamente pocas personas, ¿sí? No grandes eventos comerciales. También en la actualidad hay producción de afiches, es un rubro muy particular. Acá en Lanús, en Valentín Alsina, hay un taller gráfico Boquerone que hace con máquinas planocilíndricas afiches para recitales, por ejemplo.
¿sí? De grupos, generalmente grupos de música tropical, etc. ¿Sí? Los habrán visto, son afiches multicolores en general. Tenemos uno de estos afiches en el aula, ya en los lockers guardados. Lamentablemente no lo podemos mostrar en este curso virtual. Hay pocos productos gráficos que en la actualidad se realizan mediante sistema de impresión tipográfico. Productos muy personalizados, ¿no? Bajos tirajes en general. Bien, las tintas. ¿Qué tenemos que saber de las tintas de un sistema de impresión? ¿Qué características físico-químicas tienen? Y nosotros vimos algo de tintas cuando vimos color y también hablamos algo de tinta en el sistema de impresión tipográfica. Las tintas eran esa tinta que inventó también el amigo Gutenberg, que eran tintas en base a aceites, tintas pastosas, oleosas, ¿sí? De consistencia oleosa, pero que tenían la siguiente propiedad, que se llamaba una palabra rara, que era tixotropía, que permitía mediante el batimiento, ¿sí? En el caso de la máquina impresora van a ser rodillos que van a mover, batir esa tinta, permitía que se hiciera fluida y que generara una capa muy fina de la misma para poder realizar la impresión. Esto en cuanto al sistema tipográfico. También vamos a hablar que hay sistemas de impresión, por ejemplo el sistema offset, ¿sí? Básicamente imprime con tintas de proceso, o sea, su principal gama de impresiones va a ser con tintas de proceso, con la impresión a color a 4 colores, cian, magenta, amarillo y negro, y en determinados rubros se incorporan las tintas especiales, como por ejemplo los envases. Y otros sistemas, como vamos a ver, el sistema flexográfico o el sistema de rotograbado, que trabaja con cantidades de tintas especiales. Y eso también tiene que ver con posibilidades técnicas y también económicas. La regulación de la carga de tinta, el espesor de la carga de tinta, esto vimos que era muy importante, ¿sí? Para obtener los colores, ¿no? Esto fue un tema, creo también de la última clase, o sea, cómo se obtiene el color a partir de una tinta mediante la regulación de su espesor. En el sistema tipográfico, inicialmente esto no era posible regular bien, o sea, regular la carga de tinta. Pero como se imprimía generalmente imágenes plumas y imágenes a un color, entonces, o sea, no se hacían medios tonos, salvo los clichés, pero eran medios tonos también a un color. Entonces la regulación que tenían las máquinas era suficiente en los platos, todo el trabajo, la mano del impresor hacía que se pudiera regular aceptablemente y perfectamente. Ahora, en la última época, ¿sí? Las máquinas automatizadas incorporaron tinteros y estos tinteros sí permitieron regular el espesor de la capa de tinta, el tintero junto con los rodillos. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos el sistema de impresión offset, porque los tinteros, ¿sí?, de offset son muy parecidos a los tinteros de las últimas máquinas tipográficas. El secado de las tintas. También acá tenemos
que los distintos tipos de tinta en los distintos sistemas tienen distintos tipos de secados, ¿no? Hablamos de los secados, por ejemplo, en el caso de las tintas tipográficas que imprimen en papel, van a tener una combinación de un secado por absorción del papel y después un secado que va a tener que ver con el aire, que es un secado de oxidación y polimerización de las resinas y los aceites que contienen esas tintas. ¿Sí? Es un secado químico que tiene un tiempo, tarda ese secado hasta que la tinta está totalmente firme en el soporte. Eso en el caso, por ejemplo, de las tintas tipográficas. En eso, como dijimos, muy parecidos a las tintas offset. Hay otras tintas más fluidas que secan por evaporación. O sea, por un lado, si los soportes no son absorbentes, sí tienen un secado de evaporación y también de oxipolimerización de las resinas. Las resinas son las responsables de que los pigmentos queden recubiertos con una capa, entre comillas, plástica. Ojo con esto, no mezclar con plastificado, ni con cosas, ni barnices, ni nada de eso, pero sí quedan adheridas y recubiertas con esa capa que las protege. Bien, presión. Cuando nos referimos a presión estamos hablando de las máquinas impresoras, propiamente dichas. Entonces, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer cómo son esas máquinas, ¿sí? En un sistema de impresión. La geometría que tienen esas máquinas, cuántos colores puede imprimir esas máquinas, o sea, cuántas tintas puede imprimir en una sola pasada. Por ejemplo, eso se habla de cuerpos impresores. Por ejemplo, en una máquina, en general las máquinas tipográficas, Minerva, planocilíndrica, imprimían un solo color cada vez. O sea que yo tenía que imprimir un pliego, ¿sí? Imprimir toda la pila de pliego y si quería imprimir otro color encima tenía que volver a cargarla, controlar el registro y imprimir el siguiente color. Y así sucesivamente. Las máquinas modernas en los sistemas de impresión, después, bueno, las rotativas también eran un solo color, imprimían en negro. Los sistemas convencionales actuales, el offset, la flexografía, el rotograbado, ¿sí? Pueden imprimir en una sola pasada cantidad de colores, ¿sí? Hasta 10 colores, 8 colores. Podemos saber en el rotograbado, en la flexografía, que trabaja mucho con colores especiales, que tiene muchos cuerpos impresores. Cada cuerpo impresor recibe el pliego, lo imprime en ese color y lo pasa al siguiente cuerpo impresor. Justamente en el caso de la tipografía, habíamos visto de que solamente imprime un color, podemos decir entre comillas que tiene un cuerpo impresor y lo que tenemos ahí es la geometría que tiene la máquina, los distintos elementos de ese cuerpo impresor o de la máquina impresora según hablemos, ¿no? Tenemos los distintos elementos, que es lo que le vamos a pedir también que conozcan en cada sistema de impresión, bueno, cómo imprime. El cómo imprime es como un cuerpo impresor, ¿sí? Imprime ese color, en principio. Y entonces para eso tenemos que conocer ¿qué cosa? Tenemos que conocer cada una de las partes de ese esquema. Y el proceso de impresión tenemos que poder explicarlo, redactarlo, contar el cuentito, ¿sí? Entra el pliego y entonces, y tenemos que ver de dónde viene la tinta, cómo viene la tinta, cómo se entinta la forma impresora, cómo la forma impresora transfiere la tinta al soporte. Todas esas cosas las tenemos que poder explicar.
también nos interesa conocer en un sistema de impresión los volúmenes de impresión. Si es un sistema que imprime grandes volúmenes y entonces generalmente en ese caso, ¿qué problema tenemos? Si tenemos que imprimir poca cantidad no lo podemos usar porque es caro, porque se amortiza únicamente para grandes volúmenes de impresión. Otros que pueden trabajar con distintos volúmenes de impresión, o sea que tenemos distintos tipos de máquinas o segmentos de ese sistema, ¿sí?, para cada uno de las distintas aplicaciones con medianos, pequeños o grandes tiradas de impresión. Bueno, esas cosas las tenemos que también conocer en los sistemas de impresión. Por último, y no menos importante para un diseñador, es el reconocimiento de los sistemas de impresión. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros tenemos un producto gráfico en nuestras manos, mediante un razonamiento, conociendo los sistemas de impresión, y la ayuda de la lupa cuenta hilo que nos va a permitir observar las imágenes, tenemos que poder reconocer en cuál o cuáles sistemas de impresión fue realizado dicho producto gráfico. Generalmente los productos gráficos se realizan en un solo sistema de impresión porque es caro imprimir sobre un mismo producto gráfico en varios sistemas, porque tenemos que hacer la migración de una máquina a otra, esperar tiempos, es una cosa cara. Uno trata de hacer todo en un solo sistema, salvo que justifique el uso de varios. Por ejemplo, un envase, una caja de cartulina. Una caja de cartulina está impresa, ya lo veremos, comúnmente en sistema offset. Pero puede haber algo más en el envase, más si es un envase de alimento. La fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es algo que va cambiando de un envase a otro. Que se pone ¿en qué momento la fecha de vencimiento? En el momento en que se envasa el producto. Y ese envase ya está impreso en offset. Entonces, ¿en qué sistema se hace? Generalmente se hace en un sistema digital, que es el que me permite imprimir información variable. ¿Está bien? Entonces ahí nos vamos a encontrar en el producto con dos sistemas de impresión, aunque en distinto momento de la producción de ese producto. Bueno, hay otros elementos, hay otros productos que tienen varios sistemas de impresión, pero por un problema de seguridad. Los billetes tienen 3 sistemas de impresión: offset seco, calcografía y tipografía. Y bueno, eso lo vamos a ir hablando a medida que vayamos estudiando esto y que veamos este tema de reconocimiento de sistemas de impresión. Bueno, visto esto, estamos en condiciones de pasar efectivamente al estudio de cada uno de los sistemas de impresión convencionales que vamos a ver en este curso. No vamos a ver todos. Muy bien.